What's up guys, bienvenidos a un nuevo video. En esta nueva entrega les estaré explicando las funciones if-else utilizando dos programas diferentes. En este primer programa podemos calcular el área y el perímetro de un cuadrilátero, si por ejemplo ponemos 4 en lado A y 4 en lado B por igual, y le damos a calcular, podemos ver su área y su perímetro. Pero también podemos ver en esta parte un cuadrado que indica que la figura resultante de la operación anterior es un cuadrado. Si le damos a nuevo para calcular otra figura, por ejemplo en lado A, ponemos 11 y en lado B ponemos 15 y le damos a calcular, podemos ver su área y su perímetro, pero en este caso vemos que la figura resultante es un rectángulo. ¿Cómo sucede esto? Si vamos al código base del programa podemos ver en la parte del proceso que estamos evaluando si la figura es un cuadrado o un rectángulo, para eso utilizamos las funciones if-else. En este caso si lado A es igual a lado B, se mostrará la imagen de un cuadrado. ¿Por qué? Porque como bien sabemos un cuadrado debe tener todas sus partes iguales. Luego tenemos la función else que significa si no, lo que quiere decir que si la condición if no se cumple, entonces se cumplirá esta última. En este caso si lado A no es igual a lado B se mostrará la imagen de un rectángulo, ya que, si en un cuadrilátero un lado es más grande o más pequeño que el resto de sus lados deja de ser un cuadrado y pasa a ser un rectángulo. Bien, ahora tenemos el siguiente programa que te dice el estado del clima según la temperatura. Si por ejemplo la temperatura es de 5 grados, vemos que el clima es frío. O si la temperatura es de 13 grados, vemos que el clima es nublado. Pero si el clima es de 27 grados vemos que el clima es caliente. Ya si el clima es de 30 grados o mayor el clima sería tropical. ¿Cómo sucede esto? Si vamos al código base del programa veremos el siguiente proceso, el cual podemos guiarnos de esta imagen. Podemos ver que si la temperatura es menor que 10 entonces el clima es frío, entonces ponemos if temperatura mayor a 10, clima igual a frío. Luego tenemos la función else if que se usa para agregar otra condición, esta significa que si la condición anterior no se cumple, se cumplirá la siguiente que agreguemos. En este caso si temperatura es menor a 10, clima es igual a frío. Si no, entonces si temperatura es mayor o igual a 10 y menor o igual a 20, clima es igual a nublado. Aquí otra vez, si no, si la condición anterior no se cumple, entonces si temperatura es mayor a 20 y menor o igual a 30, clima es igual a calor. Por último, tenemos la función else que sirve para agregar una última condición, en este caso, si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, clima será igual a tropical. Bueno, esto es todo por hoy, dan like, suscríbanse y activen la campanita.